Buenos días, son las 11:04 de la mañana, empezamos en directo Atlántico Noticias. Hoy todas las miradas económicas, al menos aquí en Europa, están puestas en la decisión que va a tomar el Banco Central Europeo sobre la anunciada subida de los tipos de interés. Estaba previsto para hoy o para mañana. Hay diferentes opiniones sobre esto y la hoja de ruta decía que eso de prestar el dinero debía seguir siendo más caro para contener la inflación, pero esa incipiente crisis financiera, la de Estados Unidos, lo ha vuelto a trastocar todo. Ya no es un problema solo de un puñado de bancos regionales de Estados Unidos. El desplome en la bolsa de uno de los principales bancos suizos ha hecho saltar las alarmas también a este lado del Atlántico. Los expertos insisten en que esto no tiene nada que ver con la crisis de 2008, pero los bancos de España, de Italia, de Francia y de otros países cotizan estos días a la baja. Y Wall Street anoche tampoco dio signos de tranquilidad. Volatilidad y desconfianza es lo que recorre las bolsas de medio planeta cuando nosotros los ciudadanos de a pie creíamos que teníamos suficiente con la subida de la luz, la de los combustibles, la de los alimentos y la de las hipotecas. Bueno, no abandonamos la economía, pero le damos otro punto de vista. Lo van a ver. El dinero también es el protagonista, pero hablamos de la bonoloto y la probabilidad, porque estos últimos días ha ocurrido algo insólito. No es imposible, pero sí improbable que las combinaciones de estos sorteos coincidan. Ya que lo hagan 2 días consecutivos o casi consecutivos, es una locura. Ha ocurrido 5 de los 6 números de la combinación ganadora de los días 8 de marzo volvieron a salir 2 días después, el 10 de marzo. Y no solo eso, también coincidieron el complementario y el reintegro. Hay quien habla de sorteo amañado. Bueno, vamos a ver. Luego hablaremos con un matemático sobre este asunto. Y esa persona a la que le puede haber tocado una quiniela de 6 el miércoles y otra de 5 el viernes, a lo mejor está pensando en comprarse un traje de astronauta como este que estamos viendo aquí y no está pensando en la crisis de los bancos. ¿Por qué no? En comprarse ese traje será el que se va a usar, si todo va bien, en 2025 y se lo van a poner los próximos seres humanos que pisen la luna. Novedades de este traje, una banda de luces, ¿por qué no? Cámaras de alta definición integradas y también mejoras en la movilidad de los astronautas. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a ver hoy aquí en Atlántico Noticias, ya saben, hasta las 12 del mediodía, pero vamos a empezar un poco más cerca que la luna. Vamos a irnos hasta Marruecos, donde tenemos una delegación del Gobierno de Canarias. En su primer día de visita al país vecino, ya el presidente anunció un aumento de la conectividad, tanto aérea como marítima, entre Marruecos y Canarias. Elena Falcón, ¿qué tal? Más novedades, por favor. Buenos días, Antonio. Pues así es, esa es una de las principales conclusiones de lo que va dejando hasta el momento esta visita oficial de apenas 2 días del presidente de Canarias a Marruecos, la apuesta tanto del Ejecutivo de las islas como de los empresarios canarios por la conectividad que consideran de vital importancia para explorar nuevos nichos de negocio con el país alauí. Por un lado, tenemos ese aumento de frecuencia de vuelos, es decir, 3 nuevos vuelos, 3 nuevas rutas de Vinter con Marruecos y por otra parte la voluntad de recuperar la línea marítima Tarfaya-Fuerteventura. Aquí recordemos que ya quedó desierto el concurso y hay empresarios canarios que están interesados en recuperarlo. Sin ir más lejos, un grupo empresarial aquí desplazado ha manifestado su voluntad por hacerse cargo de esta reactivación de la conectividad marítima entre Marruecos y Canarias. En estos momentos, aquí en la Cámara de Comercio en Casablanca se está manteniendo un encuentro empresarial entre empresarios de Marruecos y Canarias, donde se están abordando diferentes asuntos. Recordemos que Canarias quiere mostrar su músculo en diversos ámbitos, desde el sector de las renovables hasta el sector de la reparación naval, muy amplio, el mismo pensado en un país donde además hay radicadas una treintena de empresas procedentes de las islas. Es un acto previo a un gran foro empresarial que va a tener lugar en apenas unas horas y del que vamos a destacar que lo más importante es la firma de una adenda que tiene como destino poder facilitar las licitaciones internacionales.
Gracias, Elena. Pues estaremos pendientes de eso y seguramente veremos más información sobre este asunto en Telenoticias 1 dentro de un par de horas. Ya saben, a las 2:30. Nos fijamos ahora en la situación económica mundial. Nos parecía que teníamos suficiente con la subida de los precios de los alimentos, esa inflación que ha provocado también una subida de los tipos de interés y, por tanto, de los préstamos, ya saben, y de las hipotecas. Pero es que esto de que cierren algunos bancos, que se hable de falta de liquidez o que se desplome la cotización de las entidades que cuidan de nuestro dinero, nos suma otra preocupación más. Vamos a fijarnos en cómo marcha el principal índice de la bolsa española en estos momentos, el IBEX 35, lo están viendo, está subiendo, por lo menos está en verde, buena noticia, sube un 0,84 después de que ayer bajara prácticamente un 5% y también de que algunos bancos aquí en España volviesen a desplomarse en la jornada de ayer miércoles cuando ya lo habían hecho el lunes y habían recuperado algo el martes. Por aportar algo de tranquilidad, eso sí, la presidenta de la Asociación Española de Banca ha asegurado con rotundidad que este efecto dominó, que vamos a ver enseguida en esta pantalla, partiendo desde Estados Unidos y arrastrando a diferentes bancos, incluido uno europeo, dice Alejandra Quindelán, que esa caída de Silicon Valley hace una semana no va a tener efecto contagio en España, ni tampoco la va a tener la crisis de ese banco, el Credit Suisse, lo tenemos aquí colocado en esta línea, empezando por Silicon Valley Bank hasta el Credit Suisse, después interrogaciones, no sabemos lo que va a pasar. Bueno, la caída de ese Credit Suisse, la primera caída importante, dice esta responsable de la banca en España, que no nos va a preocupar o que no debería tener ese efecto contagio. De esto nos enteramos ayer cuando la cotización de ese banco, el banco suizo, se desplomó y avisa Quintelar que Credit Suisse llevaba tiempo con problemas. Quédense con este nombre. Credit Suisse es el primer banco europeo en sufrir el efecto contagio de una crisis de confianza sobre el sector financiero que empezó con el Silicon Valley Bank. La entidad está en el centro de las miradas después de que sus títulos se desplomaran un 24%. Las autoridades suizas ya han salido al rescate y garantizan que le darán la liquidez que necesita, hasta 50.000 millones de euros. Es medicina de emergencia, pero han estabilizado al paciente y han indicado una atención de calidad. Todavía habrá un curso de recuperación y seguirá siendo un paciente vulnerable, dice Wolf, analista de mercado. Pero el temor a que se esté gestando una crisis como la de 2008 crece entre los inversores. El efecto ya se nota en las principales bolsas como la española, que cerró este miércoles con caídas. Pedro Sánchez llama a la calma y defiende la solidez del sistema bancario español. Cuando hablamos del sector financiero español, aún más. Están por encima de la media, tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia. Los expertos alertan de que los próximos días y semanas serán cruciales para determinar el alcance del contagio. Bueno, y más consecuencias, las importantes caídas del precio del barril del petróleo. La causa es la misma, el temor en el comercio internacional provocada por ese cierre de Silicon Valley Bank y el terremoto financiero que se ha desatado después. Y todos los ojos están sobre esta mujer que van a ver enseguida, es Christine Lagarde, es la presidenta del Banco Central Europeo. Este jueves decide si mantiene la subida de los tipos de interés o la frena para intentar capear ese seísmo financiero. Lagarde ya avisó en febrero de que el BCE, el Banco Central Europeo, va a continuar con esas subidas mientras los gobiernos no retiren las medidas de apoyo frente a la crisis energética. La incógnita está en si será esos 0,5 puntos, lo que ha venido haciendo en ocasiones anteriores, o si la autoridad monetaria va a apostar por una alza menos agresiva, que sería quizás del 0,25 tras las turbulencias financieras, ya saben, de estos últimos días. Y este que hemos detallado es el cóctel económico que tenemos para un jueves 16 de marzo. No está nada mal y veremos lo que viene a continuación. Saludamos ya a los Miguel Ortiz Navarro, es fundador de Inversión Racional Decisión, dedicada a o sea, vamos a hablar con usted, buenos días, de esa decisión del Banco Central Europeo. Bueno, cuéntenos, porque estamos en ascuas, no sabemos si va a subir ese 0,5, si va a subir un 0,25, si nos va a sorprender la decisión. ¿Qué piensa usted? Pues estamos todos igual, expectantes de a ver qué pasa. La semana que viene, además, la Reserva Federal también tiene la decisión de subir tipos o no.
Por lo tanto, tiene un buen papelón Christine Lagarde por a ver qué hace el Banco Central Europeo incluso antes de la Reserva Federal. Se supone o se espera por el mercado de que suba 50 puntos básicos, lo que serían los tipos de interés, y llegar a ese 3%, pero hay bastante tensión esta semana en todo el sector bancario. Ahora sí que está subiendo, sobre todo porque, como habéis comentado anteriormente, está habiendo como una especie de semi-rescate por parte del Banco Central Suizo de Credit Suisse, pero aún así la cosa está muy tensa. Si sube más agresivamente los tipos de lo que se espera, pues puede romper algo también en los bancos europeos y, bueno, estamos ahora mismo a expensas. Nadie sabe y quedan 2 horas para ver la solución, ¿no?, a toda esta incógnita. Habla usted de semi-rescate, ¿no? No nos atrevemos quizás a mencionar esas palabras que hayamos intentado dejar atrás. Hablábamos en su momento, ¿no?, de los rescates de los bancos, rescates financieros, también de muchas similitudes que estamos viendo ahora. Y si nos vamos precisamente allí, a Silicon Valley Bank, la semana pasada, prácticamente hace 7 días de esto, ¿qué pasó ese día y qué ha ido pasando después? Esa medida que tomó el gobierno estadounidense, bueno, la administración estadounidense en su conjunto, tirando de manual, ¿es la adecuada? ¿Está viéndose esos resultados positivos? Por ahora es algo histórico. Ya con otros medios que he tratado me lo preguntaban y yo creo que es algo histórico lo que pasó el lunes, porque se garantizó por parte de la Reserva Federal, del Fondo de Garantías, de la Secretaria del Tesoro y de incluso el propio presidente de los Estados Unidos el 100% de los depósitos de estos bancos afectados. Y es algo histórico a nivel económico y que se estudiará en la historia económica porque no había pasado hasta ahora. O sea, que se garantizan el 100% de los depósitos de un banco es algo muy novedoso y esto también crea un precedente para todo lo que está por pasar también en Europa, porque también hay tensiones. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Credit Suisse. El contagio viene desde el fin de semana, primero con Silicon Valley Bank, luego con Signature Bank. A partir de ahí empieza a haber tensiones en los pequeños y medianos bancos en Estados Unidos y todo esto se extiende también a Europa. Los mercados al principio empiezan a ver que sobre todo los bancos más afectados son los que peor balance o peor gestión tienen y a partir de ahí empieza a volverse esta tormenta de caídas porque se están empezando a dar cuenta sobre todo los inversores de bancos o acreedores de esos bancos de que si alguien tiene que pagar los platos rotos cuando pase algo en la gestión de la directiva, van a ser ellos y no los depositantes, ¿no? Por lo tanto, está viendo como algo bastante extraño que nunca ha pasado, que es 100% de garantía de los depósitos de estos depositantes de los bancos y, por otro lado, acreedores y accionistas perdiendo muchísimo dinero de esos bancos afectados. Y hay una tensión bastante evidente y eso hace que los mercados pues tiren todo a la baja. Hoy está rebotando algo por las noticias de ese, como decimos, semi-rescate del Banco Central Suizo, pero todavía esto es uno de los primeros capítulos de todo lo que puede pasar, porque todavía hay muchas tensiones en todos lados. Es verdad que dijo Joe Biden, justo además, se refirió a esto, ¿no? Dijo, estas son las reglas del capitalismo, a los accionistas no vamos a salvarles, vamos a ir a los que tenían ahí, los depositarios que llamamos, que son al fin y al cabo los que tenían su dinero en ese banco, sean empresas o sean personas. Volviendo a Europa, cuando pasó lo de Silicon Valley Bank, se dijo en Europa, esto no nos va a afectar. Esto no va a tener efecto contagio. Resulta que ha llegado a Credit Suisse, que también tiene una historia detrás, pero bueno, ha ocurrido ahora. Y los países alrededor dicen, esto pasa en Estados Unidos y en Suiza, a nosotros no nos va a afectar, pero resulta que está contagiándose. ¿Ha llegado esto ya a Europa? Sí, sí, ha llegado claramente. O sea, lo estamos viendo ya. De que, entre otras cosas, al final, si hay tensiones de confianza, sobre todo hay tensión porque la gente cada vez tiene mayor desconfianza de lo que es el sistema bancario. Al final el sistema bancario se basa en la pura confianza, es decir, la gente muchas veces no piensa de que cuando los depósitos, la liquidez que tiene el banco para poder hacer efectivo lo que es la respuesta a retiradas masivas de depósitos o retiradas masivas de las cuentas bancarias, que al final son los pasivos de los bancos, por la reserva fraccionaria solo están garantizados en torno al 3, 4, 5% para poder responder de esos depósitos, ¿no? Todo lo demás, al final estamos pendientes de que pueda haber un rescate a cada uno de estos bancos, que haya una crisis de confianza. O sea, que el sistema bancario está muy fuerte, hasta cierto punto está muy fuerte, porque ya lo estamos viendo cómo la información vuela y en cuanto hay un pánico en un sitio del mundo,
esto se contagia a casi todos lados, ¿no? Y a casi todos los sistemas bancarios del mundo. Ahora mismo en Europa hay bancos que tienen unos ratios de solvencia bastante fuertes, pero eso no indica de que haya alguno de ellos que tenga un peor balance, una peor gestión. El primero ha sido Credit Suisse, pero seguirán llegando. O sea, por ejemplo, Deutsche Bank también está en la mira de muchos inversores, también estaba cayendo mucho ayer Société Générale. O sea que hay tensión porque hay ciertos bancos que están expuestos. Eso no significa que vayan a quebrar, eso no significa que vaya a haber corralitos financieros, porque ya estará el Banco Central Europeo apoyando. Y por eso es tan interesante también lo que tenga que decir Christine Lagarde a todo esto y cómo el Banco Central Europeo se va a tomar si hay tensiones en cualquier otro banco que sí que está dentro de su ámbito de control, ¿no? La cosa es tensa. Esta semana es bastante tensa en los mercados porque los inversores están a verlas venir todavía y parece que todavía no ha caído la última pieza del dominó. Todavía quedan días para tensionar el mercado y sobre todo a las instituciones financieras. Pues Luis Miguel Ortiz Navarro, gracias por habernos atendido y estaremos pendientes, por supuesto, a lo que diga el Banco Central Europeo y a ver qué pasa en los próximos días. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, abandonamos la economía y nos centramos en la guerra en Ucrania. El ejército de ese país sigue impidiendo que Rusia se haga con el control de, ya lo saben, de Bakhmut, a pesar de que el ejército de Putin tiene ya casi rodeada esa ciudad. Hasta las propias autoridades impuestas por el Kremlin en la provincia de Donetsk reconocen que no hay signos de que las tropas de Kiev vayan a retirarse de ese enclave. Desde Washington, por su parte, aseguran que los rusos están realizando pequeños avances tácticos, aunque ello lo está provocando un gran número de bajas en sus filas. Significant exchanges of artillery, but no significant maneuver gains by either side. Bueno, y lo que están viendo son unas imágenes difundidas por fin por Estados Unidos del choque, famoso choque de ese caza ruso con el dron del ejército norteamericano. Esto pasó, ya lo saben, el pasado martes en aguas del Mar Negro. Es la secuencia de cómo se aprecia ahí, como lo están viendo, esos aviones de combate rusos se dirigen hacia el dron y sueltan sobre él ese combustible del que había hablado Estados Unidos hasta en 2 ocasiones antes del impacto que también hemos visto. Rusia sostiene que ese dron se encontraba en un espacio aéreo restringido por Rusia, donde lleva a cabo lo que denomina como operación militar especial, en otras palabras, la invasión de Ucrania. El secretario de Estados Unidos mantiene por su parte que la acción de los cazas rusos fue imprudente e insegura, pero que será la investigación que se ha iniciado la que determine la intención o motivación de ese incidente. Esas imágenes que hemos visto, las del dron, primera vez que se ven porque Estados Unidos no las había difundido hasta ahora. Precisamente eran esas imágenes, las del dron y ese incidente con el caza ruso. Ucrania también deja imágenes para la esperanza. La ciudad de Zaporilla recuperó ayer la totalidad del suministro eléctrico y del transporte público después de 6 meses. Sus calles, sus cafeterías y restaurantes vuelven a llenarse de una población, ahí la tienen, que intenta vivir con normalidad a pesar de la guerra que les rodea. Y tenemos un nuevo sindicato en huelga en el Reino Unido. Hoy han sido los trabajadores del metro los que han planificado un paro de 24 horas para pedir aumentos salariales y mejores condiciones en sus trabajos. La interrupción del medio de transporte más usado en Londres ha provocado el caos entre los trabajadores que han tenido que buscar alternativas para desplazarse en esa ciudad. El Reino Unido no es el único país con protestas. Vean. En Francia, últimos esfuerzos de los manifestantes para convencer a los legisladores de que no respalden hoy el proyecto de ley de reforma de pensiones del presidente Macron, con el que se aumentaría la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Octavo día de protestas a nivel nacional desde mediados de enero. Las huelgas han interrumpido los sectores del transporte, la energía y la limpieza de las calles de París. La basura se amontona en las zonas frecuentadas por los turistas. Esta canadiense cuenta que es probable que visiten otras partes del país para evitar el mal olor de las calles. Desde el ayuntamiento parisino no se ha tomado ninguna medida porque su alcaldesa apoya el movimiento contra la reforma y en principio la huelga continuará hasta el lunes. La policía antidisturbios de París ha tenido que hacer frente a los más rebeldes. Los sindicatos amenazan con mantener las protestas si este jueves se vota a favor de la reforma en el Senado y en la Asamblea Nacional.
Volvemos a España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado ya la isla de Lanzarote y se reúne a esta hora con su ejecutivo en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma de las pensiones. En este asunto sí que hay acuerdo, sorpresa, entre el sector PSOE y Unidas Podemos, después de los desacuerdos de las últimas semanas, incluso meses. Silvia Mascareño, cuéntanos los detalles, por favor. Sí, hay acuerdo entre los socios de gobierno y lo que es más importante, hay visto bueno de Bruselas y eso significa desbloquear el cuarto paquete de fondos europeos, una importante inyección económica para España. Esa reforma de pensiones con las que el Gobierno quiere garantizar la sostenibilidad del sistema, subir las pensiones más bajas y reducir la brecha de género. Esa letra pequeña la está explicando ahora mismo el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, un acuerdo que recordemos tiene el apoyo de los sindicatos, pero no de los empresarios, que consideran que son los más perjudicados porque suben los costes laborales. Ese acuerdo lo aprueba hoy el Consejo de Ministros extraordinario, pero luego debe ir al Congreso de los Diputados, donde, salvo sorpresas, tendrá el apoyo no solamente de los socios del Gobierno de coalición, sino también de sus habituales socios parlamentarios. Enfrente la oposición, que lo considera un mero parche a corto plazo. Y mientras se debate, el Consejo de Ministros aprueba precisamente esa reforma de las pensiones, continuamos conociendo detalles sobre esa moción de censura que se debatirá la próxima semana. Pedro Sánchez es el que va a sufrir esa moción de censura, la presenta Podemos y se confirma que se ha filtrado el discurso del candidato a la presidencia del Gobierno, Ramón Tamames, por parte de Vox, que hoy ha estado acompañado de Santiago Abascal y ha comparecido ante la prensa. A pesar de saber que su iniciativa no cuenta con posibilidades de éxito, sigue esa moción adelante. Sí, porque Santiago Abascal dice que ni la falta de apoyos ni las más que evidentes diferencias ideológicas con su candidato, con Tamames, le harán retirar esa iniciativa con la que quiere desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa para convocar elecciones generales el 28 de mayo, coincidiendo con las elecciones autonómicas y locales. Pero la rueda de prensa conjunta de Abascal y Tamames nos ha dejado otros titulares, entre otros, que a pesar de la filtración de su discurso, Tamames no va a hacer cambios de fondo, un discurso de más de 30 folios en el que califica a España de autocracia absorbente. Dice Tamames que son más cosas las que lo unen con Vox que las que lo separan, entre otras la defensa de la unidad de España y la monarquía parlamentaria. Y respecto a esa frase acuñada por Santiago Abascal, en la que se refirió a Pedro Sánchez como el peor presidente de la historia de España, dice Tamames que si no es el peor, sí es de los peores. Pues coincidimos en esto porque estamos muy encantados, podríamos decir, de estar en España y de procurar que funcione mejor y que sea una verdadera madre para todos. ¿Y qué voy a defender? Pues ustedes lo verán el día de la apertura de la moción. Esa moción de censura presentada por Vox, la segunda en esta legislatura y que se debatirá dentro de unos días en el Congreso. Vamos a irnos a la Moncloa precisamente ahora mismo en directo, donde está compareciendo la ministra portavoz Isabel Rodríguez después de esa reunión del Consejo de Ministros en la que se ha aprobado, era una reunión extraordinaria en la que se ha aprobado esa reforma del sistema de pensiones. Enseguida iremos, si podemos, con esa imagen en directo, con esa señal desde el Palacio de la Moncloa, pero nos vamos ahora hasta Madrid, seguimos en Madrid, donde la Policía Nacional ha desalojado a una veintena de activistas que protestaban ante el Ministerio de Agricultura para exigir al Gobierno el cierre de las macrogranjas y frenar la contaminación del agua que provocan. Vestidos con monos rojos, como están viendo, y portando pancartas, se habían encadenado a las puertas del edificio desde las 5:30 de la mañana. Según fuentes de Greenpeace, el desalojo se ha producido sin incidentes. Unos minutos. Ahora mismo podemos conectar con esa rueda de prensa de la que estamos hablando en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros, en el que se supone, esperemos que sí, ahora lo confirmará Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, se ha aprobado esa reforma de las pensiones. La escuchamos. De empleo público. En definitiva, una reforma también importante en aras a garantizar lo público, a garantizar la mejor gestión de la Administración General del Estado para con la ciudadanía y también el cumplimiento de un nuevo hito en ese plan de recuperación, pero que sin duda hoy está marcado ese cumplimiento de hitos, esas reformas trascendentales, importantes y de futuro con la reforma que nos presenta hoy el ministro Escrivá. Ministro.
Bueno, sonrisas y buenas caras en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ahí lo estaban viendo, comparecía también el ministro Escrivá, clave en esa negociación de las pensiones, la reforma de pensiones que sale adelante, por lo menos en esta parte, aprobada por el Consejo de Ministros. Con esa noticia lo dejamos unos minutos, pero volvemos enseguida aquí en Atlántico Noticias. Hasta ahora. Son las 11:33, seguimos en directo aquí en Atlántico Noticias y les hablamos de Perú, donde están preocupados por los leones marinos. Parece que muchos de ellos están afectados por el H5N1, así se llama este virus que les está afectando, que es popularmente conocido como la gripe aviar. El primer caso detectado fue en aves, pero ahora se confirma que está siendo transmitido a otras especies. La gripe aviar ha matado al menos 3.487 leones marinos en áreas protegidas de Perú, 76 de ellos desde enero de este año, lo que representa el 3% del total de esta población. Según Oceana, una organización internacional dedicada a la protección de océanos, en 2020 se estimaba una población de 110.000 de estos animales en la zona. Lo que inicialmente empezó con pelícanos el año pasado, recordemos, ahora les está afectando a estos mamíferos marinos. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, CERNANT, estima que la misma peste ha causado la muerte a 63.000 aves, evidencia de la peligrosidad del virus. Sabemos de que este virus de influenza aviar, que es altamente patógeno para aves, también puede escalar a contagiar a algunos mamíferos, ¿no? Ya han habido casos, si no me equivoco, en Ecuador ha contagiado a una niña. Hasta el momento este virus ha sido detectado en más de 100 especies, desde gaviotas, halcones, búhos, hasta zorros, delfines, mapaches y leones marinos. La Organización Mundial de la Salud, por lo pronto, ha señalado que el riesgo para humanos es bajo, pero advierte que no se puede dar por sentado que la situación permanecerá así, por lo que sugiere prudencia en el contacto con animales silvestres. Y esta otra imagen que ves la encontramos en el país vecino de Perú, en Chile, donde se ha tenido que sacrificar a unas 40.000 aves de corral después de que se registrara un brote de gripe aviar. Es el primer gran contagio que se produce en una zona industrial y los expertos consideran que estamos ante un caso aislado. El brote fue detectado el pasado lunes y las autoridades sanitarias confirmaron que al menos de momento no hay contagios en humanos. Y hablamos ahora de la Bonoloto. Ya lo sé que no es un tema habitual en Atlántico Noticias, pero se ha convertido en una noticia de extraordinaria casualidad. Fíjense en las dos combinaciones ganadoras que se dieron en los 2 días de la semana pasada. La de arriba corresponde al miércoles 8 y la de abajo al viernes 10. Casi es el juego de buscar las diferencias. No busquen, que ya les digo yo cuál es la diferencia. Aquí está el número 43, que no aparece en la combinación de abajo, pero sí aparece el número 28. Esa es la única diferencia, porque incluso el complementario, el 26, y el reintegro, el 7, salieron en las dos combinaciones. 5 de los 6 números de la combinación ganadora del día 8 salieron 2 días después, el 10 de marzo, y no solo eso, también, como les decía, coinciden el complementario y el reintegro. Creíamos que era prácticamente imposible, pero las matemáticas tienen reglas que a veces la razón desconoce. Vamos a saludar a Daniel Pérez Palau, que es profesor de Matemática Computacional en la Universidad Internacional de La Rioja. Buenos días. Hola Antonio, buenos días. Bueno, estamos viendo la coincidencia de 7 números del sorteo. Esto no es habitual, pero las matemáticas lo explican, ¿verdad? En efecto. A ver, al final sí tenemos una combinación que puede ser posible y tiene probabilidad que nosotros llamamos positiva. Entonces es algo que puede ser que suceda, aunque eso sea muy difícil que suceda. O sea, que no es imposible, aunque sí improbable. ¿De qué probabilidad estamos hablando? Pues yo, haciendo unos cálculos, lo que me salía a mí era alrededor de 14 millones, una entre cada 14 millones de veces, que evidentemente es algo que es pequeño, pero que puede suceder. Al final, los dos sorteos, pues hay un sorteo, hay otro sorteo. Es algo parecido cuando alguien genera los números al azar, escoge los números al azar, y les sale y resulta ganador, pues es una cosa parecida, que hay 2 sorteos seguidos o casi seguidos que tienen esa misma combinación. Aquí mucha gente está hablando ya de sorteo amañado, de conspiraciones, de todo tipo. Bueno, esto siempre ocurre cuando ocurren circunstancias particulares, pero probablemente lo que ocurre es que nosotros mismos tenemos una percepción del azar y de la probabilidad diferente a la que las reglas marcan.
Sí, eso es de hecho, es un gran problema cuando tenemos en cursos de matemáticas, de probabilidades, en los que se estudian este tipo de fenómenos. Nos engañan muchas veces, ¿no? O sea, el típico problema de los cumpleaños, por ejemplo, en el que consiste en coger un grupo de 35 personas, probablemente haya 2 que hayan nacido el mismo día. Las probabilidades son de por encima del 80%, o incluso por encima del 90%. Es algo que es muy antiintuitivo y el azar ahí pues nos juega un poco la mala pasada, de decir, es algo que no solemos tener en cuenta y que las probabilidades siempre pues, son curiosas e intentan romper esa intuición que tenemos muchas veces. Y desde el punto de vista de las matemáticas y también aplicadas a este sorteo de la Bonoloto, también es importante explicar que incluso podría ser posible, ¿por qué no?, que todos los días saliesen los mismos números. Es decir, cada día se procede a un sorteo nuevo en el que están todas las bolas en el bombo y ¿por qué no puede salir eso? O puede salir que todos los días salgan números pares o que todos los días salgan números impares y que las probabilidades son las mismas, ¿no? A ver, las probabilidades de que salga un conjunto de valores, esas sí que siempre van a ser las mismas si fijamos los mismos números. Después, si fijamos que todos los números sean pares o que todos los números sean primos, que vamos cambiando ahí las combinaciones, entonces ahí sí que estamos añadiendo restricciones y habría que mirar caso por caso cuáles son nuestros casos favorables, que normalmente se habla en probabilidades, contra los casos posibles que tenemos en general, que pues, hay que hacer ese cociente para ir viendo cuál es la probabilidad que tenemos en cada caso. Pues Daniel Pérez, gracias por habernos dado un poquito de luz en este asunto, que siempre las matemáticas son un mundo que a la gente le cuesta un poco. Además, feliz Día de las Matemáticas, creo que se celebró hace poco. Y el 14 de marzo lo celebramos, que es el 314, como es el número de pi. Ajá. Ahí le damos el número del Día de las Matemáticas. Fantástico. Gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Un placer, Antonio. Hasta luego. Bueno, una historia curiosa y emocionante que nos llega desde los rascacielos de Dubái, en el Golfo Pérsico. ¿Se atrevería usted a aterrizar en una avioneta en un helipuerto? Vean. Eso que ven ahí es un helipuerto y una maniobra complicadísima y muy arriesgada la que ha realizado el piloto de esta avioneta. Está a 212 metros de altura ese helipuerto y tiene 20 metros de ancho. Bueno, pues ahí, como han visto, ha aterrizado ese aeroplano manejada por un polaco que realizó 650 aterrizajes de prueba antes de intentar este reto que, como ven, aunque ahí parezca que el avión está cayéndose, no, lo logró. Esto es parte también del show que han desarrollado en este lugar de Dubái. Y eso resolvió también una incógnita, no solo aterrizó, sino también despegó de esa forma tan acrobática que ven. Bueno, en Brasil, atentos a la historia de un ciudadano al que se le estropeó el coche y lo tuvo que empujar durante 7 horas. Nos la cuenta Dan Sister. Hola, les saludo con una prueba más de que nada es capaz de quitarnos el buen humor a los brasileños. El automóvil de un maestro de Muay Thai dejó de funcionar en el camino de regreso a su casa. Él no imaginaba que sería sometido a un ejercicio físico de 7 horas de duración. Mateus Justo estaba en el puente Río Niterói cuando se percató del defecto en el motor. Una grúa logró llevarlo, pero solamente hasta Avenida Brasil, a pocos kilómetros de ahí. Le tocó pedirle ayuda a quien estaba cerca para empujarlo. Él dijo que en un momento hubo hasta 10 personas dándole una mano, pero nada es tan malo nunca como para que no pueda empeorar. Meu pneu furou ainda, cara. Según Mateus, en la mitad de la autopista Dutra fue premiado con un pinchazo en un neumático y el repuesto no tenía aire. El trayecto de 35 minutos que empezó por la mañana solo terminó hasta la noche. Apenas llevó su vehículo al taller mecánico, se dio cuenta que el problema era un fusible que cuesta poco más de 20 centavos de dólar. Mateus sostuvo que ha conversado con candidatos a patrocinadores para convertir su aventura en un reality show. Quizás Elon Musk se anime. No creo que sea una buena publicidad para la popularización de los automóviles eléctricos. Desde Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Gracias, Dan Sister. Bueno, y ahora vamos a ir, nos venimos aquí a Canarias, pero nos vamos a ir 60 años atrás en el tiempo, a ver si les suena esta canción.
Bueno, pues estamos a punto de cumplir esas 6 décadas de la visita que hicieron 3 de los integrantes de este grupo que suena, de los Beatles, todo menos John Lennon, a la isla de Tenerife en la primavera de 1963. Estuvieron, como vemos en estas fotos, en el puerto de la Cruz, acompañados por su amiga y fotógrafa, ella también, que es la ideóloga de la imagen que lanzó a la fama a los Beatles. Ella es Astrid Kirchherr. Y aunque nos encantaría decir que cuando apenas eran conocidos en el Cavern Club de Liverpool y en pocos lugares más, tocaron algunos de sus temas aquí en un local canario, pues no tocaron. Y corre una leyenda que dice que ellos querían, pero que ninguna sala les acogió. Vamos a profundizar más sobre esas leyendas y sobre esa historia que sitúa a los Beatles en 1963, hace 60 años aquí en Canarias. Magí Crusell es profesor y director del Centre d'Investigacions Film Historia de la Universidad de Barcelona y ha escrito libros, por ejemplo, The Beatles, una filmografía musical, que vienen los Beatles, 4 chicos de Liverpool en la España franquista. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Antonio. Bueno, eran muy jóvenes, eran todavía desconocidos para el gran público, sí que tenían cierta fama ya en Liverpool, en esa calle en donde estaba el Cavern Club. Allí tocaban habitualmente, pero bueno, lo cierto es que vinieron aquí a Canarias y dejaron algunas anécdotas interesantes, ¿verdad? Correcto, tienes toda la razón. De hecho, se pueden decir que fueron sus últimas vacaciones tranquilas. El 11 de abril de 1963 habían lanzado su tercer single, el For Me To You, y realizaron una serie de actuaciones en Inglaterra, y durante unas 2 semanas que tenían de vacaciones decidieron cada grupo hacer, en este caso, desconectar, y fueron, vuelvo a repetir, las últimas que lo hicieron. John Lennon, junto con su manager Brian Epstein, fue a otro lugar, a Torremolinos, parece ser que también a Sitges, y Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr decidieron ir a vuestras islas. La historia es porque, tal como dijo en su día John Lennon, él nació en Liverpool, pero musicalmente se hizo en Hamburgo. En Hamburgo conocieron a una serie de personas, como por ejemplo Astrid, una fotógrafa que posteriormente fue de renombre, y gracias a ella tenemos las fotografías que se conservan, y también a su novio Klaus Wormann, que era un músico. Dio la casualidad que el padre de Klaus Wormann tenía cerca de Puerto de la Cruz una casa que en este caso aún no estaba del todo acabada, y se la brindó a los Beatles. Y esto coincidió con estas mini vacaciones que tuvieron Paul, George y Ringo. Pues queríamos recordar este momento con usted, Magí Crusell. Muchas gracias por habernos atendido. Durante las próximas semanas se cumplirá ese aniversario, seguramente habrá tiempo de volver a hablar sobre este asunto. Y una única duda, ¿es eso verdad? ¿Que iban a actuar o podían haber actuado en el Puerto de la Cruz y no llegaron a hacerlo? ¿Se negaron algunas de las salas? Eso parece que realmente estudió el tema es Nicolás González Lemus, tinerfeño, al cual tengo el placer de conocerlo, que ha publicado varios libros, y él investigó y llegó a la conclusión que el propietario de lo que entonces era un recinto de ocio, el Lido San Telmo, que hoy en día sería el lago Martiánez, el propietario, David Gilbert, se negó a que los Paul, George y Ringo actuaran, porque consideraba que el tipo de música no era acorde con lo que es el local. Estoy seguro que al cabo del tiempo se arrepentiría. Claro, también hemos de pensar que los Beatles, tal como has dicho tú, no eran conocidos. Claro. De hecho, al principio ellos podían disfrutar de estas vacaciones porque no tenían ni fans, ni flashes, ni prensa que les persiguiera, pero sí que llegó un momento que dijeron, ostras, pues vamos a hacer lo que nosotros hacemos en nuestra profesión, que es tocar. Y se brindaron a lo que sería al señor Gilbert, al cual vuelvo a repetir que posteriormente, cuando supo quiénes eran, se tuvo que estirar de los pelos como mínimo. Decir ahora que cómo se le ocurrió no dejar tocar a los Beatles es un poco ventajista, porque claro, ahora conocemos la historia, pero en aquel momento no. Señor Crusell, muchas gracias. A vosotros.
Bueno, nos vamos a ir al plató de Ponte al Día, donde enseguida van a estar aquí en Televisión Canaria nuestros compañeros Wendy y Pedro. A ver con quién contenidos, cuéntenos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Pues hoy el Consejo de Ministros ha aprobado esa reforma de las pensiones que va del 2024 al 2027. La intención es que suban por encima de la inflación y también suben las cotizaciones. ¿Va a suponer esto una solución para la asfixiante situación del colectivo de pensionistas? Bueno, lo vamos a hablar con ellos, con los pensionistas y también con un economista que estará también aquí en plató para analizar el nuevo escenario económico que se abre tras el desplome del banco del Silicon Valley Bank de Estados Unidos y también la caída en bolsa de las principales entidades financieras. Pero hay más cositas hoy en Ponte al Día, claro que sí. Así es, volveremos al entorno de Joaquín Costa en Las Palmas de Gran Canaria porque los vecinos vuelven a quejarse de los ruidos que generan los establecimientos de ocio y restauración de esa zona, a pesar de haber entrado ya en vigor esa normativa que obligaba al cierre de las terrazas a las 10 de la noche. A pesar de todo ello, continúan ahí en pie de guerra y hoy vamos a abordar este asunto de la mano de expertos, por supuesto. Y nada, en unos minutos aquí en Ponte al Día, más asuntos todavía. Hasta ahora, Antonio. Enseguida estamos con ustedes ahí a las 12 del mediodía. Bueno, y ahora hablamos de recordarán ese devastador terremoto en Turquía, que por si fuera insuficiente para los habitantes de Turquía, de esa zona sur del país, ahora les llega unas lluvias torrenciales, Emilia, que ha dejado efectos importantes, devastadores, ¿verdad? Buenos días, Antonio. La verdad que por si no hubiera sido suficiente ese terremoto devastador, ahora las lluvias han sido auténticamente dramáticas. Vamos a ver imágenes, bueno, que nos van a impresionar, porque son imágenes en las que vamos a ver ese torrente de agua con rescates in extremis de un montón de personas en esa región que además está en la frontera con Siria, una de las afectadas también por esos terremotos en Sanliúfar y en Adiyaman. Esas zonas pues ahora han recibido estas lluvias impresionantes, más de 50 litros, 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, que han hecho correr los barrancos, han arrastrado escombros, han arrastrado vehículos. Los buzos de la policía se afanan en intentar localizar en los cauces de los barrancos y de los puentes pues a personas que se hayan podido caer, porque el agua corría con tanta fuerza que ha arrastrado todo a su paso. Personas que incluso se han caído y han intentado subirse por sí mismas. Vehículos que no han soportado la presión del agua y carreteras que soportaron el terremoto, pero que ahora sí es verdad no han soportado el torrente de agua. Son imágenes impresionantes de ayer mismo, justamente en esa zona del sureste de Turquía, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Los templos que soportaron precisamente los terremotos pues no han soportado ahora mismo el agua. La verdad es que están siendo horas dramáticas. De momento hay muchas personas desaparecidas y de momento se han descifrado los muertos en 10 personas, aunque seguramente habrá más porque hay bastantes más desaparecidas. Y de Turquía nos vamos a California porque también vamos a hablar de fenómenos extremos. Ya sabes que está la costa oeste afectada por tormentas severas. Esto es Palisades, una estación de esquí que no ha podido abrir con más de 1 metro de nieve porque la ventisca es impresionante. Y esto es en California, en San Clemente, entre San Diego. La piscina se ha quedado ahí pendiente de un hilo. Todas las casas, el deslizamiento de tierra ha provocado, pues eso, como ven, que se queden pendientes de un hilo todas esas casas. Ha habido que haber desalojos, los vientos aquí han soplado también con intensidad, hay personas que han caído a puentes y que han estado a punto de morir. Bueno, pues ahí vemos uno de esos rescates. Llevan ya el 11º río atmosférico y parece ser que la próxima semana llega el 12º río atmosférico, que como sabes es esa corriente estrecha y larga de vapor de agua que sube de los trópicos y que deja pues lluvias intensas, torrenciales, con un caudal que podría cifrarse en 25 veces lo que lleva el caudal, por ejemplo, del Mississippi. Y de la Tierra ahora, Emilia, nos vamos hasta el espacio, ¿verdad? Venga, nos vamos al espacio para contarte un descubrimiento. Mejores noticias, por lo menos allí fuera. Buena noticia, sí, bueno, las buenas noticias vienen de fuera de momento. Un descubrimiento del telescopio James Webb de la NASA. Mira, pues ahora ha captado con detalles sin precedentes el nacimiento de una supernova, ¿verdad? Ahí estamos yendo, ¿no? Me imagino. Ahí estamos yendo hacia esa estrella que por primera vez ha podido captar el preludio de pasar de una estrella masiva, que es lo anterior a esto, a una supernova, que es lo que veremos ahora a
a continuación. Mira, la estrella se llama Wolf-Rayet 124, es de las más luminosas y de las más masivas, tiene 30 veces la masa del Sol y ha arrojado material equivalente a 10 soles hasta la fecha. Está, por si te coge de paso, a 15.000 años luz de la constelación de Sagitario. Ahora cuando sacamos el trabajo a lo mejor pasamos por ahí. Si te coge de paso. Bueno, pues en ese proceso se ha desprendido de halos de gases, de polvo, se ha formado el polvo cósmico, que el polvo cósmico pues emite esa luz y en infrarrojo ha sido capaz de ser captado por ese telescopio que es tan importante, el James Webb de la NASA. Que no deja de sorprendernos. Bueno, volvemos del espacio a otra cosa que también ocurre en la Tierra, pero que tiene que ver con el espacio, ¿no? Ese traje pues sí, espacial. Porque te traigo moda, te traigo el nuevo Prêt-à-Porter de 2025 para que viajes a la Luna. Este va a ser el equipaje con el que irán, el traje de astronauta con el que irá la nueva misión Artemis 3 a la Luna. ¿Qué tiene de ventajas? Pues mira, facilita la movilidad, parece que es más fácil moverse con él. Tiene luces también, que era algo que el anterior no tenía, y además tiene cámaras de alta definición. ¿Qué puede haber cambiado? Pues podemos decir... El color. El color. Ahora es negro, ¿no? En principio aquí se ha presentado negro, pero será blanco, por razones térmicas. Luego lo han especificado. Yo creo que querían vender un poquito el modelo y lo han hecho poniéndolo negro para que fuera un poquito más atractivo, pero ojo, en la Luna va a ser blanco porque si no por efecto térmico pues puede tener sus consecuencias, ¿verdad? Bueno, venga, previsión del tiempo en Canarias, que estamos pendientes a ver de qué nos ponemos, no será un traje de astronauta, a ver qué nos ponemos mañana. Mira, pues algo de abrigo sí nos va a hacer falta, sí, Antonio, porque resulta que van a bajar las temperaturas, se acerca un frente durante esta noche y también mañana hasta el mediodía, que va a dejar precipitaciones en La Palma y en la isla de Tenerife. Alguna gotita podría caer en las islas orientales. Las temperaturas, como decimos, bajamos, anticiclón que gira, vientos del nordeste. Las precipitaciones las vamos a ver en el siguiente modelo, no van a ser importantes, pero oigan, hemos tenido días atrás bastante calor y cielos despejados, y ahora vamos a tener alguna gotita que otra más en el nordeste de La Palma, como decíamos, y también en la de Tenerife, incluso en Gran Canaria. Poca cosa, no va a ser significativo, ahí vemos 11 litros por metro cuadrado, pero bueno, algo más nublado sí que va a estar y algo más frío sí que vamos a tener. La previsión para mañana, por lo tanto, la hemos significado con esos chubascos probables intermitentes desde esta noche al norte de las islas con mayor relieve, hasta mañana al mediodía, cielos bastante despejados en el sur, viento del nordeste que va a soplar el alisio pues moderado, con temperaturas hasta 6 grados e incluso 8 menos en puntos del interior, por ejemplo, de Gran Canaria, en las medianías, y ojo, atención con el mar, que cuando viene un frente siempre entra oleaje por el noroeste de La Palma, de Tenerife, del Hierro, olas de hasta 3 metros y 3,5 metros de altura. Mucha precaución. Estaremos pendientes, gracias Emilia. Y terminamos debajo del agua, pero no del agua de la lluvia, debajo del océano, en Suiza, o de un lago en este caso. Allí se ha batido el récord. Para saber de qué se trata, tendremos que seguir ese rastro de agua que se ha abierto en un lago helado. Ahí lo están viendo, el de Sils, en Suiza. Allí se abrió un hueco para poder nadar, para que un especialista en la materia, eso sí, David Benchi, de nacionalidad checa, fuera capaz de sumergirse, atención, 52 metros y sin traje de neopreno. Esa es la imagen y con esta lo dejamos por hoy. Hasta mañana.